Románticas. Y hablando de fiesta, No. ¿no? Va. Para mí siempre es una fiesta hablar con vos. Ay, pero qué mentiroso, sin igual. Ofelia Fernández. Sos un chanta, un mentiroso. Sí, la verdad que sí. Muchas veces te estoy hablando y ni me das bola, estás mirando un punto muerto. Muchas veces estamos hablando y estamos hablando por tercera vez de una cosa que ya me habías contado. Es decir, ni te tomás el esfuerzo de recordar si ya habías conversado conmigo antes. Ninguna fiesta a las que voy luce de esa forma. No te estoy prestando atención. Me en doy este momento. cuenta. Es que me doy cuenta, pues me doy cuenta. Para mí es una fiesta hablar con vos, siempre. Porque aunque yo no te esté prestando atención, sé que estás diciendo algo genial. Ah, tal cual. Y aparte Pienso no es que lo no- mismo de mí misma. No es que no te estoy prestando atención, es que estoy conversando con la producción, estoy leyendo, estoy pensando cómo sigue todo esto. Yo a veces tampoco me estoy prestando atención y seguro estoy diciendo algo genial. Te pasa mucho. Es como la frase de Michael Scott, ¿viste? Sí, De que lo vas encontrando en el camino. exacto. Arranco una frase y no sé qué quiero decir. Carajo estoy hablando. Exacto. Y hoy es un día de esos. Hoy es un día de esos. Hoy es la última columna del año. Sí. ¿Qué pasó con Bang Bang esta semana? Hoy hay Bang Bang, amigos. Hoy hay Bang Bang. Escuchamos una cosa. Hubo columnas que dieron que hablar. Sí. Hubo columnas que generaron revuelo. Sí. Hubo columnas por las cuales te putearon. Sí. Y que me parece con el diario del lunes o el de diciembre se resignifican. Creo que es interesante hacer ese repaso hoy, también Gracias. porque me divierte recordar que es mi primer año como columnista en la vida. Bien, No en gelatina. Bien. En gelatina y en la vida. perfecto. Que esta es mi última columna en la vida. No. No, me Ajá, mato. No. Bueno, se quería como que si capaz quería jugar al misterio. No, pero ¿qué? ¿Legisladora no vas a ser? No, no se puede entrar así como por la ventana un año cualquiera. No, diputada tampoco. No. Y bueno, Gelatina. gelatina. Y sí, entre otras Olvídate. cosas, entre otras Entre cosas. otras cosas. ¿Vas a seguir haciendo documentales? Seguro. ¿Tenés un tercero en mente? Muy, muy poquito, estamos en eso. Ah, pensé que me ibas a decir muy pronto. No. Muy Tarda, poquito. cuesta, Tengo un- cuesta hacerlo. No, y todavía está estamos muy en la recorrida del que acaba de salir. Pero bueno, en mi fase columnista, que la he descubierto este año, quería repasar un poco de qué ese carajo se habló y dejar mis últimas palabras del 2025 en gelatina. Ajá. Mierda. ¿Estamos en 2025? Sí. Sí, amiga, estamos en 2025. Hasta dentro de 20 días, exactamente. Entonces, nada. En un poco- Venezuela ya es 2026, decretó Maduro ayer. ¿En serio? Sí, ¿En serio? sí. Qué divertido, se puede decretar de todo. Soy libertario, pero el trabajo de acá está muy bien hecho, te felicito. ¿El trabajo de acá es el mío o el tuyo? El nuestro, supongo. Bueno, te el de dicen. gelatina. El tuyo acá. Ah, Ofelia es casi la única persona que habla a la velocidad de mis pensamientos. Te amo, Ofelia. qué dicen. rápido pensás entonces. Sí, Sos una luz. sí. Porque hablo rapidísimo. Ofe, te fui a ver el martes. Increíble encuentro, gracias. Ay, es que están siendo muy buenos los encuentros. ¿Sí? Podríamos hacer documen- uno con la comunidad gelatina. Ah, no, el algún día, libertario ¿no? dice el documental del trabajo. Ah, El documental Bien. del trabajo. bien. ¿Ese le gusta el libertario? Mirá, Le gusta el adoro. libertario. Ofelia, te amamos, te dicen. Qué tierno. Podríamos Ofelia, un poco sos también... una hija de mil puta, te dicen también. Es que es verdad. No dicen eso, Ofelia, lo estoy inventando para ver cómo ¿Qué es lo que vos reaccionás. sentís en el fondo de tu corazón? Yo lo que siento es que vos sos una genia y que te amo con todo mi corazón. Ofelia, ¿cuándo venís a Qué Mendoza? gaga está. Tu ci- A Mendoza creo que en febrero. ¿Qué gaga está, dijiste? Sí. Dale, A Mendoza creo repasemos que en febrero y estaría bueno hacer alguna con la comunidad de gelatina, ¿o no? a full. ¿No? Total. Un encuentro, porque están saliendo buenísimos y me encantaría pasar la columna al cara a cara una vez. Me encanta. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es el próximo encuentro? El próximo encuentro, hoy voy a Moreno, ¿Sí? al ¿A Galpón dónde? de la Juventud. Ok. El libre, gratuito, pueden venir a las 7:30 de la tarde. Te diría la dirección, pero no me la sé. Bueno, y el la Galpón de la semana que Juventud. viene hacemos Morán, que es la última de Capital en el año. Bien. Y el miércoles Rosario, en Casa Brava. Mirá vos, qué Y manera ahí de girar. cerramos. Y sí, amiga, ya está. Y sí, cerrar en Rosario hasta es ambicioso en ese sentido. Y la pero verdad bueno. que sí. Vamos con todo y volvemos para Argentinos Juniors a cantar jingle como loca. Como loca. Como ¿Vas a loquita. estar en Argentinos Juniors? Sí, obvio. ¿Algo Yo- vas a hacer? Seguramente, no sé. Misterio. Mm. Pero voy a estar re en pedo. Bien, perfecto. ¿Qué gaga está? Me dijo. Nada, quería como repasar esas columnas, recordar qué temas pasaron por acá, que incluso manden audios, cuenten si se acuerdan, si les pasó algo. Sí, obvio. Como 11 mismo- 36 69 0870. Repito, 11 36 69 0870. Les hago una rendición de cuentas
A la community. Pero no tenés que rendir cuenta, no sos Bueno, pero funcionaria es divertido. pública. Como que me Te quedó digan, el tipo, loop. esa posta estuvo muy buena, metele por ahí. Che, está bueno cuando viene alguien, me divierte. A mí Hacer cuando eso viene de alguien me recorrido. gusta que se arme una conversación un poco Es más, divertido, ¿no? más abierta. Lo hicimos cuando vinieron docente y alumna. Sí. Y cuando las de vino hace Juan 2 Manuel semanas. Otaviano. O todavía no hablar de reforma laboral, que hoy salió el texto. Sí. Todavía no lo leí, es lo que haré cuando me vaya de acá. De qué está hecha esa reforma. Y vino Juan Macargo una vez también, a hablar Es de verdad, Brasil. es verdad. Así que fuimos probando distintos formatos. El año empezó, bueno, esta es la menos interesante, pero bueno, presentando la columna, veo la misma chantada que estoy haciendo hoy, pero al revés. No es ninguna Bienve- chantada. fue la de bienvenida y esta es la de despedida. Hablamos primero de la serie de adolescencia, no sé si te acordás. Obvio que me acuerdo. Que esa, yo estaba muy nerviosa esa vez. ¿Tiene No, alguna relación con cómo ser feliz? Sí, siento que de alguna manera arranqué el año acá como con una serie de inquietudes que tenía menos ordenadas y las termino con una pieza más ordenadita. Sí, creo que sobre lo- qué carajo le pasa a esa generación. ¿viste? Hacíamos Es la algo a pregunta. principio de año que lo abandonamos y que estaba bueno, que era que las semanas que no venías lo compartíamos como un carrete en redes, Sí, anticipando lo que ibas a hablar. sí, es verdad. Eso y la lo había ido bien. Lo soltamos. Así se labura acá. Así se labura. Una suelta. Una suelta. No, es que en el medio fueron pasando cosas. Bueno, pero lo hablamos en privado. Bien. Cosas más de cómo estaba la agendita de acá también. Pero. Hubo elecciones este año, recordemos. Sí, también, eso era denso. Bueno, adolescencia que también fue una excusa para hablar de la cuestión punitiva y la cuestión educativa, de alguna manera, usar como una coyuntura cultural para detenernos a pensar con qué está rota esta generación, que bueno, como decís, tiene un correlato con a dónde hemos llegado, y hablar un poco de las escuelas, un poco de las cárceles, un poco, digamos, de cómo interactúa el Estado con esa parte rota, una vez que se rompió, pero también esa dimensión más preventiva. Esa fue la primera columna así, de verdad. La segunda ya fue sobre China. Disciplina china para el milagro argentino. Pequeños y hermosos proyectos. Pequeños pero hermosos proyectos. Que un poco, bueno, también fue para, no sé, pensar y recoger algunas experiencias de construcción de un Estado muy fuerte, digamos, y eso más o menos cómo funciona, su lírica, su mística propia, eso también, bueno, porque a mí China es algo que me interesa. Después fuimos a hablar, fue la columna del Eternauta. Sí. Me encanta jugar a esto. Te podría tomar un examen. Como, Uy, difícil, pero dale, no, dale. imposible. Dale. Porque aparte vos tenés muy buena memoria para algunas cosas y muy mala para otras. ¿Para qué cosas tengo buena memoria? Números, fechas. Sí. Fin. No. Mi No so- nombre. No. No, no, no. No Hay si el de otras tal cosas. vez algún amigo. No. ¿Cómo algún amigo? No, como que capaz un amigo que alguna vez te giro por ahí que capaz te olvidas. No, nombres te sabes bien. Nombres me sabes sé bien. Sí. Y yo, por ejemplo, te puedo decir, Mundial 98, Sí. los 8 grupos, todos los equipos que lo Decime integraron. el grupo C. No funciona así. Igual el grupo C es Francia, Dinamarca, Arabia Saudita y Sudáfrica. ¿Cómo no funciona así? Sí funciona así perfectamente. Bueno, pero no es tan así, lo tengo que decir como te medio en tirás a orden. menos. Sí. Sos un puto. Bueno, hablábamos del Eternauta también como Lo voy a excusa. chequear igual, pero dale. Hablábamos del Eternauta como excusa para pensar la cultura argentina en 2 dimensiones, de alguna manera. No sé si te acordás. Lo dije bien. Que estuvo interesante. Recorrimos algunos otros modelos, digamos. El de Corea del Sur, por ejemplo, como uno muy emblemático, pero también Brasil en algunas cosas. Del elemento productivo, el rol productivo que puede tener la cultura en el modelo, para el modelo argentino también. Pero también salir de esa, que también es algo con lo que vengo peleando mucho, de que esa pata cultural se puede defender solo desde la racionalidad económica, sino también por las pasiones que moviliza o por el rol que cumple de una sociedad que justamente ahora está cansada y quemada. Aprovechaste para hablar un poquito de Corea. Hablé, sí, de Corea del Sur. Para salir de una crisis económica muy fuerte, la cultura fue un gran disparador. Me habías dado un dato que yo no sé si lo retuve bien o si lo estoy inventando, pero lo repito permanentemente, que es que Corea destina el 25% de su presupuesto a la industria cultural. No me acuerdo el número. Yo tampoco, pero... Ese día los traje, lo pueden ir a buscar. No ha perdido vigencia. Que sí, y me acuerdo que traje en ese momento, yo con los números tengo muy mala memoria, pero el recorrido presupuestario de cuando arranca la crisis al día de la fecha, es decir, cómo fueron aumentando los recursos que puso el Estado y al mismo tiempo el nivel de aporte que hacía el producto coreano, Claro. la cultura en todas sus dimensiones, la música, el K-pop, los realities, todo ese conjunto de entretenimiento y cultura que empieza con una gran inversión y luego se vuelve una gran industria coreana. ¿Estás viendo algo que valga la pena recomendar de la industria cultural coreana? De Corea, ahora mismo justo no. Bien. Me da intriga, viste, que hay una peli coreana que se llama
Una de Netflix, que es la más vista en la historia de Netflix. ¿Posta? Que son tipo Hunters, ¿alguien sabe? Ayrton. ¿Cómo? K-Pop Demon Hunters. Que yo no la vi, pero es como el fenómeno más grande de la historia de Netflix y bueno, uno no la vio, porque también Mira. pasa eso, con los consumos están muy fragmentados. Así que recomiendo algo que no vi, que aparte esto es ultra mainstream, la peor recomendación. Pero puedo recomendar cosas viejas, si no. ¿La viste vos, Ayrton? No, no la viste tampoco. Pero bueno, demuestra lo mismo. El producto número 1 de Netflix de la historia mundial es una peli coreana animada. Excelente. Así sucede. Así como, bueno, en bandas, en música pasan cosas parecidas. Después hablamos en la columna siguiente. Esa fue la La picada, ¿no? Para dejarme corroborarlo por las dudas. Esa fue la que se picó. Ah, no, la que se picó, faltan dos. Pero fue en las que empezábamos a hacernos esas preguntas, es después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. No sé si recordás. Y el fenómeno del ausentismo como primera vez en el que es Sí. más o menos protagonista. Una constante que se repetía en todas las Sí. elecciones provinciales. Fue como esa primera reacción a que también existe una parte de la sociedad que ni siquiera procesa sus problemas adentro de la política, ¿no? Y empezar a ponerle luz a eso y de dónde viene y cómo pasa, y también a cuento de las elecciones que acababan de pasar. Después fue el encarcelamiento a Cristina y hicimos dos instancias distintas para hablar de... Bueno, primero, de ese fallo, de esa situación, los paralelismos con Lula y demás, situación que sigue. Ahí vino Juan Macar. En la segunda columna sobre eso vino Juan Macar. Ok. Cristina sigue presa, como ya sabemos, y en un clima de confusa normalidad, de alguna manera. También vale la pena, bueno, no sé, yo un poco en este punto me pregunto cómo se habrán vivido esos 18 años de exilio en aquel entonces, digamos, de Perón. Sí, claro, porque fueron largos años. Pues fueron largos años, piensan 18 años, digo, como para no perder La dimensión histórica. dimensión histórica Algo y que que en eso esta puede sacudirse todavía. En digamos, esta ¿no? época nos pasa mucho, ¿no? Sí, que Perder uno la está dimensión encerrado histórica. en donde está parado y dice, Tal pero cual. ¿cómo esto es posible? Y bueno, lo ideal sería que no lo fuera, pero digo que también pacientemente hay que encontrar, le podemos encontrar una vuelta de alguna manera. Ujú. Que esas cosas no pasan tal vez de un día para el otro, pero bueno, vale la pena recordar que en esta supuesta normalidad que la principal dirigente de la oposición está presa. Ujú. Dos veces presidenta, una vicepresidenta, y así las cosas. Dicho lo cual, luego sí es aquella columna. Qué quilombo se armó. ¿Cómo te putearon, eh? El cierre de listas en el peronismo se llamó. Sí, que fue un debate con líneas abiertas, que fue la primera vez que lo hicimos, eso también, Pero divertido. pará. ¿Esto lo hicimos antes del cierre de listas o después del cierre de listas? Antes del cierre de listas. Ah, ok. Antes del cierre de Ok, listas. ok. Después hay una que es después del cierre de listas. Bien, que vos decías convénzame de por qué la unidad. Sí, convénzame porque la unidad, esta idea de, yo fui como muy categórica, si es medio la misma cosa de siempre, te la voto sin problema, lo hice, no te la milito, así vehementemente. Ujú. Parecido a lo que pasó, con con algunas diferencias a cuento de algunas otras cosas que se hablaron en otra columna. Pero me parece que a mucha gente le pasó que, incluyendo el 2023, votamos aquello que verdaderamente creíamos que iba a traer soluciones. Sí. Y en el 2025 mucha gente votó diciendo, no sé yo. Y lo bueno, voto. vamos. ¿Qué va a hacer? Vamos. No. Y sí, medio en esa, también no es un tema de iluminación abajo que no se veía arriba. Siento que arriba se armó lo que se pudo para armar una Obviamente. cosa junta y ver si le podíamos torcer la situación legislativa a Milei. Y medio que no pasó. lo que se agotó es la línea esta de frenar a Milei, que se parecía bastante al discurso del 23, a la campaña del 23, como Sí. más por la negativa que por otra cosa. Frenemos a Milei. Bueno, nos encontramos con que no todos quieren frenar a Milei, Sí. ni siquiera la mayoría. Incluso yo vengo pensando mucho, ¿no? En esa frase. Perdón, agrego una cosa. Si frenar a Milei implica la vuelta del peronismo, prefieren que Milei no frene. O incluso deteniéndose en el verbo frenar. Elegimos frenar. En el tiempo, en la vida más acelerada de la historia, de alguna manera, en la que los cambios tienen más vorágine y más caos, es raro. Y sobre todo que es un momento en donde la realidad se siente tan rota, la gente se siente tan rota, poner la realidad en pausa, que nuestra propuesta sea pausar la realidad,
En términos de, es llamativo que hayamos elegido ese verbo, ¿viste? Pues nadie quiere la realidad en pausa, porque nadie está conforme con la vida que tiene. Claro. Entonces, había ahí hasta un problema, ¿no? Como la invitación era frenar la realidad como tal. Y capaz prefieren a alguien que la arrase, aunque sea con otra cosa. Capaz a Milei no hay que frenarlo, sino pasarlo por arriba. Pensando en la imagen también que uno proyecta, digamos, ahí y qué invitación hay ahí abajo, ¿no? Superarlo. Sí, superarlo. Pasarlo por arriba, vamos a ver. Ok. 11 36 69 08 70. Una gran idea que lo pase por arriba. La digamos. gente, sí, claro, se entiende. O La lo que- gente o lo que se venga. comunica con nosotros, Ofelia. A ver. Hola gelatines, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Saludos para Ofelia también. Bien. Contarles que bueno, para mí la columna que más me quedó en la memoria de este año fue la de China, que me sorprendió muchísimo. Buenísima No estuvo, ¿eh? Conocía un montón de las cosas que contaba ahí Ofelia y siento que está muy bueno poder seguir conociendo y por ahí eliminando prejuicios que uno tiene sobre el mundo oriental y cómo se manejan y también aprender justamente de eso para poder encontrar soluciones a los problemas argentinos a la manera argentina. Sí, pues como lo divertido de la de China fue que es como la historia de otro nacionalismo, es decir, no es exportable acá, pero sí es interesante como inspiración en ese sentido. Es decir, cómo las bases culturales que uno tiene, y productivas y demás, pueden unificarse en una gran cosa, pero con nuestras bases culturales, nuestras posibilidades productivas y bueno, y nuestra síntesis semántica, si querés. Puede ser interesante seguir jugando el año que viene. Recuerdo que esa fue la que más corriste porque habías anotado como 14 11 páginas. páginas. Y en un momento había pasado una hora y dijiste, voy por la página 3. Y es que era un mes de intensivo en una columna y sí, me faltó un montón, me acuerdo que terminé re triste por eso y después fui a dar una charla sobre China la semana siguiente y duró 3 horas. Bien. Mi alocución, 3 horas. Te Una había sido pesada de te mierda. frustraste, ¿no? Me frustré, yo siempre me frustro. Ahora vamos a también abrir el corazón. Ese es el título. Yo siempre me frustro. Yo siempre me frustro. No, qué bueno que le haya gustado y podríamos seguir, como me decía, a mí me divierte mucho hacer esas miradas por países y traerlas de la manera más naif y pelotuda posible, pues eso soy, naif y pelotuda. No es verdad. No sos naif. No que no vengo con una columna de análisis internacional y demás, pues no me da, pero sí como de extraer arbitrariamente las cosas que me interesan y me inspiran para discusiones nuestras, puede ser a lo que sigamos jugando. Bien. Bueno, pero bueno, fue esa columna que fue la primera en la que también abrimos una conversación, lo cual también está bueno recordar porque en el momento no es que solamente yo estaba un poco vehemente y como un poco desesperada, pero no era una aposta que tenía resuelta, sino que quería discutir un poco. Quería también testear, bueno, no sé, qué nos pasaba con esa posibilidad, con la posibilidad de que un poco explote todo por el aire por un rato y ver si eso nos hacía encontrar mejores ideas. Claro. Creo que es una línea que seguramente sumó adherentes después del resultado del 26 de octubre. Sí, sí o no, también Que en el no- medio obvio pasaron cosas. No, y también quiero decir algo. Y yo hasta me arrepentí de la soberbia con la que hice ese planteo en ese momento. Como dije, es que puede ser más tranquila Bien. o más humilde. Porque después uno también se come los vaivenes de la realidad. Y en el medio era la Obvio. crisis del gobierno. Yo decía, bueno, era un loco lo que yo decía. Si ahora no teníamos lista separada, la Es gente iba a verdad. estar del orto. Y es verdad que la gente iba a estar del Es orto. verdad. No, es que entre Y si en dejar... ese contexto el gobierno se queda peor, y estos pelotudos ni pudieron cerrar una lista. Y algo de eso iba a pasar. El tema es que con el diario El Lunes, capaz, eso pasa igual. Porque cuando vos frenás una discusión que no tenés saldada, la purga se reinicia muy fácil. Es como la ilusión de que se gana una elección, no sé qué, hasta que la perdés. Y pasa lo mismo. Y digo, la gente, nuestros militantes retoman su frustración y la escupen de alguna manera. Eso pasó después de la elección y capaz iba a pasar antes si hacíamos ese intento, pero teníamos después mejores condiciones para reconstruir una oposición que además de oposición puede ser alternativa eventualmente. Entre dejar todo como está y romper todo, tiene que haber algo medio en el medio que sea, bueno, sacudir un poco. O coordinar esa diferencia un poco de manera un poco más sana o más política, justamente. Recuperar la dimensión política de esas diferencias en vez de la calculadora, la personal. No sé, creo que eso debería ser posible y aparte no nos queda otra. Pero bueno, ahora hablaré un poco en ese sentido del 2026. Después hablamos de alguna manera, bueno, hablábamos del Garrahan sobre todo, pero como siempre yo intento usar un elemento de la coyuntura para hablar de un elemento estructural. Eso podría ser también una síntesis de lo que intenté hacer este año. Muy bien, me A gusta. veces de manera más exitosa, a veces menos, con las sospechas de Ofelia. Tirar del hilo de la coyuntura para poder abrir un Ir poco el un poquito panorama. más allá. Es un objetivo ambicioso, ¿eh? Sí, no siempre me sale. Y no, obvio, ¿cómo no te va a salir siempre? Y de alguna manera el Garrahan también era para mí una forma de hablar de esto de la deshumanización, digamos, o la crueldad como programa político. Pensándolo de manera menos lineal, porque yo creo que finalmente
yo ese día hablaba de algo que lo voy a retomar, porque yo creo que hubo una pérdida de sensibilidad que vino antes de Milei o de cualquiera de ese tipo de fuerzas políticas en el mundo. Una pérdida de sensibilidad en el sentido de facultades de sentir, de que las cosas te pasen por el cuerpo, desde que hay pibitos haciendo guerras con drones desde una computadora, es decir, matan gente pero no lo sienten, pero no se enteran. Hasta que la plata también perdió tangibilidad, es una billetera virtual que dentro es un pibe también de 15 años que pasa por un préstamo de 3 millones de pesos y no entiende qué es plata hasta que está endeudado hasta la mierda por estar apostando un lateral de Gimnasia Estudiantes, porque dice ejemplo con lo triste que fue. Mal ejemplo. Pero yo creo que se entiende a lo que voy, la pandemia como un escenario de normalidad, de no sentir las cosas básicamente y de... Bueno, y de una vida, una cosa de individualidad en donde, bueno, yo pienso mucho en una pavadita, en una imagen medio pava del trabajo, en donde el trabajo con otros tiene la parte productiva estrictamente y también tiene las distracciones y el tiempo que uno pasa como una risa con un compañero de laburo que después volvés al trabajo, en donde una falla en la productividad es menos grave, ¿no? Es menos determinante. A un tipo de trabajo quemante, autoflagelante, en el que estás todo el tiempo preocupado porque estás distraído y porque estás quemado, que es ese trabajo a solas, ¿no? Como las dimensiones de la vida que se fueron perdiendo, deteriorando. Perfecto. Y no solamente por la pandemia. La pandemia es un catalizador de eso de ese veneno que estaba dando vueltas. Milei no deja de ser un traductor político de eso que estaba pasando en la época. Digo, esa deshumanización no es de un villano que cae en un paracaídas. Es el programa político que se interpretó de que ese veneno ya estaba dando vueltas y esa manera de vida se volvió lógica para mucha gente. A nosotros nos falta sacarle otra versión a eso mismo, me da la sensación, ¿viste? Porque si no, solo lo discutimos moralmente y es la peor manera de dar discusión, ¿viste? Como si fuese una grieta moral entre buenos y malos, en vez de la posibilidad de pensar a esta forma de humanidad, a esta forma de vincularnos, a esta forma de trabajar. ¿Qué programa en todo caso se vuelve más sensible? Tal vez no es la palabra para salir a venderlo, pero digo, pensar de qué políticas públicas, de qué ideas, en qué ámbitos podemos procesar lo contrario a esa mirada de mundo que paradigmáticamente es cruel, ponele. ¿Se entiende lo que voy? Perfectamente. Eso hablé desde el garraja, no sé por qué, pero no sé si había hablado con estas ideas concretas, pero lo pienso, repasando esa columna, como una cosa que nos debemos, ¿no? Pensar también. No solo cómo no dar esas discusiones en materia de crueldad solo desde lo moral, si bien a veces te dan ganas, sino pensando qué programa político significa para nosotros revertir nuestra pérdida de sensibilidad o esa pérdida de sensibilidad. Qué ámbitos recuperar, para qué sirve servir el Estado, en dónde queremos encontrarnos y qué queremos priorizar, dónde queremos hacer justicia. En fin. Después hablamos del cierre de listas una vez cerradas, una columna incómoda, pero interesante porque estaba en una situación de mucha sinceridad, o sea, estaba muy a pelo acá, de como diciendo, bueno. Después del cierre de listas. Después del cierre de listas, digamos. Claro, cuando se definió la unidad, que Juan iba tercero, que Italia encabezaba en Capital. Sí. Una parada difícil. Una parada difícil, pero que después, bueno, no era tan grave. Qué sé yo. Y ahora, pero que me pareció interesante también como, bueno, traer a este ámbito como las incomodidades de esos debates también con naturalidad. Y como en la continuidad que tienen después en el tiempo. Y aparte acá se discutieron, creo que con bastante sinceridad, y sobre la mesa estaban todas las opiniones posibles al respecto de esta discusión. Incluso vino Juan acá, ¿no? Diciendo, bueno, enojado con lo de las listas soft, estas no son listas soft, lo hablamos, creo que habrá cosas que a algunos les guste más, a algunos les gusta menos, pero la verdad que Juan es un dirigente que tiene la sinceridad como uno de sus valores principales. Y viene acá y se lo ve enojado, digamos. Y cuando el peronismo pierde las elecciones y ves por ahí políticos más profesionales diciendo, bueno, no, la verdad que ahora la institución... Y lo ves a él desorbitado, recaliente, digamos. Viviéndolo, y eso es lo que también en su momento como... También la misma manera en la que yo vine como pude, él salió también como pudo. Obvio. Y como somos... en el medio, bueno, esas sacudidas a mí me siguen haciendo pertenecer. La manera de tener esas diferencias es algo que también sigue definiendo mi pertenencia y mi afinidad con Juan y con Patria Grande, de alguna manera. Y acá estamos, ¿no? Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a todos. Luego, hablamos un poco de la casta. Una que traje un juego, fue la primera vez que traje un juego. Es casta varios o no es juegos, casta. Es casta o no es casta. Buena y unas columna, cartulinas, ¿te acordás? Buena columna, es casta o no es casta. Con es casta o no es casta veíamos un poco el historial de los funcionarios del gobierno de Milei y traje unas cartulinas para ver de qué está hecho el ajuste presupuestario. Ahora lo voy a retomar, eso es mi mensaje final. Como para que el ajuste no sea el número, sino qué decisión política
con qué decisiones políticas cerraron como ese número finalmente. Si con el sacrificio de la casta o de los comunes. Después vino Juan, cuando vos no estabas, fue mi única columna con Marcos, mi propia pareja. Bien. Eso puede ser un hito. Y además vino Juan Grabois, vinimos a hablar del caso Spert. Luego hablamos... Voy redondeando la enumeración para pasar como ese mensaje y conversarlo con vos, a ver qué te parece. Hablamos en las vísperas del 17 de octubre de Peronismo de Imaginación, que traje las cartas las cartas a Perón, que me parece muy interesante y como también a recuperar de cara a mi mensaje final. Lo repaso ahora, pues después miro olvidan esas cosas, pero que creo que está buena para también, en lo que se viene, en los desafíos del 2026, creer en que también una buena idea para el peronismo por venir puede salir de cualquier lado. De alguna manera, ¿cómo invitar a que eso pase y se lo crean? No solamente de arriba hacia abajo. Claro, de abajo para arriba. Solo los pozos se construyen desde arriba. Vamos. Pero es verdad. El resto, vemos. Bueno, luego hablamos de la elección al celular, a cuento del documental, tal vez un tema que aparte ya tengo muy nombrado estos días, así que no vale la pena sumearlo demasiado. Pero que ¿Esa con ya el documental estrenado? Con el documental estrenado, clips del documental y demás. Un tema que me gusta que esté hacia el final de las columnas porque creo que es paradigmático para pensar cualquiera de los demás. Que de hecho, no sé si vos notaste que siempre apareció un poquito. ¿Qué? Y como esta disrupción tecnológica para pensar la cuestión cultural. Y apareció en adolescencia. Apareció en adolescencia. Apareció en el Eternauta también. Apareció en el Eternauta. Apareció en la cuestión china. Claro. Por su propia manejo, como por una manera muy alternativa de manejar eso y la información. Fue apareciendo y acá se terminó como constituir en lo que para mí es esa pieza que es muy importante en mi año para acomodar mi lugar de enunciación ahí, de alguna manera, con esa anteojera, que no es un tema para mí aislable, sino pensado, que hay que pensar específicamente para cada dimensión, y en donde es muy ventajoso, en algunas cosas donde es un poco nocivo y como hacer una caracterización o asumir que estamos parados ahí, punto, digamos. Porque finalmente la tecnología en general no retrocede y no es mi intención. La tecnología avanza. Total. El tema es que hacemos nosotros para seguirle el ritmo, de alguna manera, para acomodar y aterrizar eso que avanza. Che, ¿cómo generó conversación el documental? Ya sea para elogiarlo o para criticarlo o para discutirlo, pero el principal objetivo que tenía, creo que lo cumplió, ¿no? Sí, tal cual Porque era. vos no dijiste esto es una verdad, dijiste esto es una inquietud, la abro. Sí, abrí una pregunta y un par de respuestas para que el debate también tenga esa sustancia, digamos, que no sea que nos volvamos locos con el diagnóstico ni solamente, sino con incluso, porque puede, no sé, alguien que ve el diagnóstico tal cual y después se hace preguntas sobre si son esas las respuestas, 600.000 o alguien que se hace personas, las preguntas de manera distintas. Sí, la verdad estoy muy contenta con ese proceso, sobre todo con algo que también es parte de la discusión más filosófica existencial que tiene el documental, que es que ahora abro un proceso que lo voy planeando sobre la marcha, que es de las recorridas, que como estaba muy preocupada por el lanzamiento, no lo había armado de antes y salgo así medio improvisadamente con estas recorridas. Sé que el año que viene quiero ir a una escuela por provincia de la Argentina, pero porque lo estoy como pensando así en voz alta. Y no sé dónde termina finalmente. Como algo en un momento en el que todo tiene que rendir y que rendir ya, y que han perdido valor esas cosas que parecen no servir para nada, esos mientras tanto, esos tiempos hasta. Para mí es lindo haber abierto un proceso que no sé para qué carajo sirve y que esas conversaciones, no sé, una serviría para una cosa y otra para otra. De una saldrán 3 ideas bárbaras para un programa de políticas públicas y para otra una inquietud existencial. Y eso es lo más lindo, ponerlo en ejercicio. Y si no hubiese sido ese el objetivo, yo podría haber sacado tanto el documental como ese programa, todo de una y no llevarlo a ninguna parte. Y la verdad es que no, para mí el documental es una gran excusa, sobre todo, ¿viste? Para encontrar en el camino algo. Y te quedan 3 encuentros. Hoy en Moreno, Hoy en Moreno, martes en Morán, en Capital, bien, y miércoles en Rosario, en Casabrave. Bien. Bueno, después las últimas 2 fueron un poco justamente en esta cuestión de esta disrupción tecnológica como nuevo paradigma, pensar la educación en relación a esa tecnología, y la reforma laboral en relación no solo a esa pues en realidad no es solo la disrupción tecnológica, sino la crisis de ánimo. O sea, el malestar tal vez es el estado de malestar. El estado de malestar creo que es lo más... la mejor manera de aglutinarlo, el entorno digital vinculado a eso, y entonces pensamos en las últimas, en la educación y en el trabajo. Dicho lo cual, nada, para pensar traje 3 cosas para... Primero, como un mensajito más en el ámbito de que es latina, que es esto que te decía, yo estoy intentando con todo lo que hago en realidad tener como 2 mandatos, que es o
o lograr salir de la coyuntura y poder ir hacia la época de alguna manera, como ver estructuralmente algunas cosas. No poder trabajar solo y discutir solo con las malas noticias de la semana, que es para mí una manera de ejercitar una cosa más ofensiva. ¿Se entiende la diferencia? Como que tal vez nos permitimos discutir las cosas cuando tenemos una mala noticia, cuando Milei toma una decisión, y probar si a veces puede no haber pasado nada más que nuestra propia vida como elemento que justifique hablar de una cosa y discutir una cosa Totalmente. y pensar en una cosa. Creo que eso es algo que tenemos que probar y ver si nos sale por momentos, y con el documental intenté eso, y con la columna muchas veces intenté hacer algo parecido, que es tal vez desde la coyuntura sumear un poco más que la propia coyuntura, pues tampoco soy periodista, ¿verdad? Ni yo. Entonces, ni vos. Entonces tampoco es que valía tanto la pena que repasemos qué fue, de qué está hecho. Eso lo hace perfectamente Mati Mouset. Sino como poder jugar a qué diagonales podemos pensar desde ahí. Ojalá eso vaya mejorando. Hice algo nuevo para mí acá este año y estoy contenta y agradezco a Gelatina que me haya Y sos confiado una a capa, jugar Ofelia, a sos una eso. capa. Jugar a algo, finalmente. A Y a todos columnista. los que lo escucharon, jugar a columnista. Estoy contenta con eso. Es de las cosas que más nerviosas me han puesto todo el año. ¿En serio? Sí, puedes creer, No yo lo estoy puedo re loca. Pero muy contenta de como, bueno, haber encontrado cosas que me parecen más divertidas o menos de hacer en este espacio. Y llego al año que viene más Más plantada, más plantada, con más más plantada. herramientas. De hecho, si escuchás las primeras, seguro hablo a una velocidad turbia. Y acá no es que hablo lento, pero manejo un poquito mejor el tiempo. Has mejorado el ritmo, decís. He mejorado el ritmo porque es lo que más me piden. Es que esto hay que aprenderlo, como todo. Sí, de hecho, bueno, en vísperas del Martín Fierro del stream, es un oficio subestimado, estar hablando en un micrófono un rato y tener ese mandato. Yo Sí. no podría ni en pedo hablar 3 horas diarias. No podría, me volvería loca. No sé cómo haces. Me vuelvo loco también. Qué actor de putas. Bueno, de putas madres. Voy con los tres mensajes porque hasta 2026 no voy a estar sentada acá probablemente. No, No, hasta 2026 seguro que no. seguro que no. Y entonces quiero dejar como algunas cosas a cuento este repaso de las columnas, pero un mensaje político en términos generales. Son 3 puntos. Uno es que la autorrepresentación, tal vez no en un sentido individual, sino en un sentido general, es un camino posible para recuperar la representación. La autorrepresentación para pensar en la representación. Si queremos que hay alguna cosa así, como una crisis de representación, si nos pasa que vamos a elecciones y decimos, ay, el candidato tiene que cuidar la abeja, por ejemplo, tal vez no le estamos dando, tal vez estamos subestimando la capacidad del resto de la sociedad de darse cuenta de, sobre todo, que lo que está primero, antes que el quiebre entre la sociedad y el peronismo, o la sociedad y la política, es el del peronismo adentro del propio peronismo, de alguna manera. Es el de la militancia con los dirigentes y viceversa, capaz. Es esa disociación primera que es la que nos tiene a nosotros frustrados primero. Hay que recuperar un entusiasmo propio y eso Claro. tal vez no viene... Sin eso es difícil, ¿no? Y es Convencer medio- a alguien de lo que no estás convencido. Es medio soberbio pensar que uno puede ir para allá fingiendo esa demencia, ¿viste? Y en la elección un poco nos pasaba, era la incomodidad de que uno no quiere que tal candidato hable. Bueno, si estamos así, ¿de verdad pensamos que los demás van a querer votar a ese candidato? No se van a dar cuenta. Es como, claro, eso hay que repararlo y tal vez se lo repara proponiendo, al interior de la propia fuerza, la posibilidad de discutir esas otras cosas. Y creo que mucha gente lo está intentando. Tal vez es empezar a prestarle como, elegir también a qué discusiones de la propia política les prestamos más atención y a construir y dar las propias. Hablar de nuestros temas, nuestros problemas, nuestros espacios y darle validez y legitimidad política. Salir un poco de la abstracción y pasar como un poco a lo concreto, como a mi versión inquilina, a mi versión estudiante, a mi versión no sé qué y encontrarle... A mi versión, bueno, mismo para mí me pasó con la última elección, como una normalidad en la que a veces hablamos de que estalle todo en un deseo muy ideológico y después capaz hasta nos olvidamos del nosotros mismos, que ese lunes capaz si se va el dólar a la mierda y se va toda la economía a la mierda, también se nos va a la mierda. A nadie le servía, sí. Y como de alguna manera, entonces cuidar con qué imagen convocamos a la elección. A hacer pelota al gobierno de Milei ese día, bueno, a mitad de gobierno capaz no es la mejor convocatoria, que se va a hacer todo mierda. Y no es buena ni para nosotros mismos. Tal vez hay que encontrar otro objetivo en el camino, otra manera de dar esa discusión. Entonces, bueno, eso vinculaba a esa idea de ese juego entre autorrepresentación y representación, en un sentido colectivo. ¿Vos tus columnas las preparás sola o las preparas con alguien, las conversas con alguien? Sola, en el contenido, me ayuda Legato a armar si necesito un clip, si quiero alguna cosilla. Ok. ¿Por? No, de curioso.
Sí, no, así, vamos, como se puede. Vamos. Le mandamos un beso a Legato de paso. Bien, que se casó. Que se casó, está casado. Felicitaciones, estás casado, Legato. En el mismo sentido, quería plantear otra cosa, por la que también elijo mucho esta idea de ejes temáticos y programáticos, como, bueno, sí, que un poco lo enumeraba recién. Y recupero una cosa que planteé en una de las columnas este año, que es la idea de no podemos pensar en cómo construir mayorías políticas antes de construir mayorías sociales, menos en este tiempo. Para ser más clara, la manera en la que se discute la unidad o las listas o el proceso del peronismo o la manera en la que el gobierno de Milei estará peor, estará mejor, si queda en un territorio absoluta y solamente electoral, y entonces el desafío es armar listas o juntar candidatos o juntar espacios que te den algebraicamente capaz una victoria electoral, nos estamos olvidando un paso anterior, que es el que las mayorías políticas organizan, que son las mayorías sociales, que haya mucha gente pensando en que tiene que pasar algo a la vez. Y ese algo que tenga sustancia, que sea que pasa en el plano de la economía, de la educación, de esto y de lo otro. Porque nunca, no sé si alguna vez existió algo así como una varita mágica en los estados, pero ahora menos que nunca existe algo así como una varita mágica en los estados. Digo, ahora hay un montón de otros poderes que conviven con el poder estatal con incluso más fuerza. Sin duda. Entonces uno no puede pensar que con ganar elecciones un gobierno puede después hacer las cosas si las sabemos en secreto. Ya si costaba pensamos eso que las hace sabemos. 20 años. Claro, si en la historia no era tan fácil, pero era más fácil, ahora es un tiempo en donde la legitimidad que le demos a ese programa antes, y las ideas que dejemos en circulación, los procesos que vayamos contagiando, son condición sine qua non de que llegue un buen gobierno a la Argentina. O sea, hasta que eso no esté circulando, esa demanda no esté interiorizada e internalizada para la sociedad argentina, hasta que no la pensemos de abajo para arriba, estemos sacudiendo y usando nuestro tiempo en eso, va a estar muy jodido que después pase, ¿viste? Algo bueno. Porque no alcanza con llegar con las 15 ideas anotadas, que para mí ni las tenemos, ¿no? Valga la pena decir, pero si las tuviéramos no alcanza tampoco. Hay que abrir procesos también. Y es, bueno, un poco lo que humildemente también estoy intentando y también lo dejo como cuerpo que intentaba cuidar en las columnas, ¿no? Como probar también esas discusiones, testearlas con ustedes, digamos, y ver los comentarios y ver qué pasa, si eso es como, si es una agenda interesante, que construye una potencia, si les parece potente para hablarla con un amigo, con un familiar. Bárbaro. Eso para el año que viene hay que profundizarlo para mí, ¿eh? Se puede hacer obvio. mejor. Y último, que bueno, que hay que articular con toda resistencia e imaginación, y en el mismo sentido de lo que vengo diciendo, porque decía que a veces tal vez agarraba, como siempre agarro la semana para usarla más a fondo. Quiero probar a veces no agarrar la semana para nada. Totalmente. Y venir pirada con algo. No, y el año que viene a morir, porque también creo que nosotros armamos una conversación siempre alrededor de una hipótesis, que es que todas las semanas pasa algo. Sí. Y nos quedamos un poco en bolas las semanas que no pasa nada, que son muchas también, Sí, ¿no? total. Que Confiar no pasa ahí nada, en me refiero llenar a... el vacío con algo propio. Exactamente. En vez de encontrar una excusa rebuscada. Sí, total, sabemos que cuando pasa algo, bueno, la conversación fluye. Bueno, Sí. tratemos de pensar qué conversaciones tenemos que construir para cuando no pasa nada. Sí, capaz el ámbito de resistencia nos queda más cómodo que la imaginación finalmente, y es como algo que me interesa seguir pensando, porque una cosa en la que, como un video en el que recordé mucho estas semanas, no me acuerdo si acá lo llegué a hablar la semana pasada o algo así, capaz lo nombré, porque vengo como obsesionada con usar esto para hacer un planteo, que es el video de la campaña 2023, que saca Milei, no un video nuestro, un video de Milei, que arrancaba Ministerio de una pared, ¿te acordás? Ministerio de Salud afuera, Ministerio de Educación afuera. Obvio. Y nunca vi tal vez un video en tantas historias de Instagram como ese día, ¿no? No juzgo ni soberbiamente eso que pasó ahí, pienso, al día de la fecha, bueno, llegó la hora de defender más que ministerios. Por nosotros decíamos Ministerio de Salud afuera, Ministerio de Educación afuera, como que esperando una alteración, una locura. Y también, si lo pensás, esencialmente, no podemos ser una fuerza política que defiende ministerios, organismos públicos. Es como que queda medio a mitad de camino. Tal vez es hora de volver a pensar y relanzar qué políticas públicas los hacen importantes. Para incluso imaginar que nosotros estructuramos de una nueva manera y con una nueva urgencia ese estado en el que estamos muy acartonados pensando e imaginando. Como articular mejor la parte de la imaginación, capaz sea más... Y es lo que digo que en la columna intenté hacer siempre con la excusa de la coyuntura. Si pensamos en vez de decir es importante que exista un Ministerio de Salud, pensar, bueno, como ¿cuáles son las hablamos de políticas públicas que adolescencia. tiene que llevar adelante? Claro. Sí, o incluso qué nuevas urgencias lo hacen importante en un nuevo mapa de acción de un gobierno. Y pienso que desde la columna de adolescencia uno puede pensar,
Bueno, la salud pública hoy tiene una urgencia particular que es una crisis de salud mental sin precedentes. O sea, un desborde anímico total en el que la literalidad de la salud necesita mejores resortes. Hay profesionales de puta madre de la salud pública cobrando muy poco. Ahí hacen falta recursos, pues si no la gente se va a quemar y volver loca para el orto. Yo estoy recorriendo escuelas y es totalmente... Es mucho peor de lo que pensaba. Las pibas todas te dicen que se cortan. Todas las pibas de 12, 13 años. Cada vez me cuentan de intentos de suicidio de gente más chica. Bueno, ahí hay una misión fundamental para defender la salud pública, que tal vez es una convocatoria más urgente que el Ministerio de Salud en abstracto. No sé si se entienda lo que voy. Por decir una, como desde el Eternauta vamos a discutir la cultura como puerta de recomposición de la presencialidad, además de como en su variable productiva. Así como cuando hablábamos de la casta y traíamos y medíamos el ajuste, podemos politizar la discusión económica, porque si no ellos son los que defienden el equilibrio y el superávit fiscal como si fuese una matemática mágica, y nosotros que nos resistimos a asumir eso como también un objetivo nuestro, como si no lo hubiéramos hecho en algún momento en la Argentina. Bueno, sí, más que discutir la fiscalidad en abstracto, decir, existe un equilibrio fiscal con mejores decisiones políticas y más justas, con que los números prioricen a esta gente y caguen hasta otra. Bueno, dar la discusión desde ahí, por ejemplo. Y así podemos seguir hablando, seguir así sucesivamente. Retomo para cerrar lo que decíamos hace un rato. El dilema finalmente es frenar a Milei, es poner la realidad en pausa o arrasarlo con una realidad alternativa. Empezar a juntarle los pedazos a esa realidad imaginable. Empezar a jugar, a imaginar, sin miedo a que nos caguemos un poco a palos en el camino, porque yo no es que en la prueba de a veces tirar una agenda propia siempre cae bárbaro, porque la orfandad no es que espera cualquier cosa. Pero prefiero toda la vida esas discusiones que las otras. Entonces voy a tirar ahí, que me discutan, que nos peleemos o que nos pongamos contentos y construyamos una ilusión posible de que tarde o temprano se vengan los mejores años de la Argentina. Lo seguiremos pensando. Nos quedan miles de sospechas por delante. Tenemos todo un año por delante para seguir construyendo esa ilusión, Ofelia Fernández. Ojalá lo sigamos haciendo juntos como hace tantos años. Como hace tantos putos años. ¿Te emocionaste? No, me entró algo en el ojo real. Ok, me entró una pestaña. Te quiero mucho, ¿eh? Igual estoy muy contenta y bueno, Gelatina es mi puta casa desde antes de estar acá de manera consolidada, así que estoy muy contenta. Pero este año te mudaste, este año te mudaste. Este año me mudé, era como la casa de un mejor amigo a la que venís mucho. ¿A qué ibas mucho, exactamente? Que le mangueas, ya le abrís la heladera a vos, ahora me hago cargo de la heladera, bueno, algo así. Y no, y tenés tu propio juego de llaves. Tengo mi propio juego de llaves, igual es mentira, tengo que siempre tocar la puerta como una pelotuda y estoy 2 minutos hasta que me abran. Excelente. Te quiero mucho, Ofelia, te veo el año que viene. Dale, igual a vos supongo que te veo antes, ¿no? Estos fueron las sospechas de Ofelia Fernández. Las 2025, nos encontramos en el 2026. Antes de cerrar